tardes. Le agradezco al comité organizador por la invitación a poder participar en esta actividad y me alegra mucho poder compartir estos minutos con ustedes nuevamente. El tema al que me voy a referir hoy es cáncer avanzado de tiroides y esta es más o menos la línea de tópicos que vamos a desarrollar, comenzando con lo que es la definición de cáncer avanzado de tiroides en el caso del cáncer diferenciado. Y la verdad es que esta definición no estaba muy hecha hasta hace poco tiempo. Esto es un trabajo publicado este año, donde el grupo americano de cirujanos de cabeza y cuello presentó una publicación donde ellos consensúan qué es lo que es el cáncer diferenciado de tiroides avanzado. Y en estos casos lo que se toma por la definición es enfermedad voluminosa, invasiva o inoperable en cuello, enfermedad metastásica o enfermedad que da una amenaza incipiente por la extensión tumoral. Hay otras situaciones donde no hubo consenso en definición de qué es enfermedad avanzada, que es, por ejemplo, la enfermedad recurrente, que haya un componente pobremente diferenciado o agresivo en la histología, que estemos hablando exclusivamente de enfermedad iodo-refractaria, con duplicación de tiroglobulina o de volumen en menos de 6 meses, pero todavía de no demasiado volumen. En estos casos no estamos hablando de cáncer avanzado, sino de una enfermedad que la tenemos que mirar un poco más de cerca, pero no tanto como si fuese avanzado. Tengamos en cuenta que estamos hablando de un grupo muy pequeño de pacientes. La mayoría de los pacientes con cáncer diferenciado de tiroides no van a presentar esta situación. Así que estamos hablando probablemente de menos del 10-5% de los casos. Y también tengamos en cuenta que si bien tenemos bien definido qué hacer con los tumores de bajo riesgo y qué tenemos que hacer con los tumores avanzados, hay un grupo de pacientes en los cuales todavía tenemos soluciones no definidas o pendientes, que es aquel grupo de pacientes que tienen enfermedad iodo-refractaria pero de bajo volumen, estable o de crecimiento lento. Y en esta población aún tenemos una deuda porque no hay terapias consensuadas en ellos y es un grupo grande de pacientes. Por lo tanto, ¿cómo enfocaríamos un paciente con cáncer diferenciado de tiroides avanzado? Bien, ya tenemos presente de qué pacientes estamos hablando y la idea es que en el cáncer de tiroides avanzado uno tiene que esperar lo inesperado o aceptar cosas que normalmente no aceptamos. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de los pacientes no van a ser curables y esto no es lo que vemos habitualmente en los demás pacientes con cáncer de tiroides. Nuestro objetivo no es tener una tiroglobulina indetectable y una ecografía de cuello negativa, sino pensar en cómo mejorar la sobrevida y cómo evitar la morbilidad de estos pacientes. Y tenemos que tener en cuenta que mirándolo con una visión realista, todas las opciones que podamos ofrecerles van a tener beneficios, pero también van a tener limitaciones. Entonces, el manejo clínico del cáncer diferenciado de tiroides avanzado nos va a exigir un gran equilibrio y una gran elegancia a los médicos. Tenemos que balancear muchas cosas. Por un lado, ¿cuán extensa es la enfermedad? ¿Hay una única lesión? ¿Pocas? ¿Muchas? ¿Dónde está ubicada? ¿Qué síntomas da? ¿Qué riesgo de complicaciones? Y en este caso siempre tenemos que tener presente el territorio locorregional, cuello y mediastino, sistema nervioso central y lesiones óseas como fuente potencial de complicaciones. Si estamos frente a una enfermedad iodo-refractaria o no, cuán rápido está progresando, si progresa toda la enfermedad o una única lesión, cómo está el paciente, qué edad tiene, qué estado general, qué comorbilidades, y por otro lado, cómo estamos nosotros, qué recursos, qué experiencia tiene el centro tratante. Entonces, en base un poco a todo esto, nuestra visión de la enfermedad avanzada implica que tenemos distintas estrategias que podemos usar. Por un lado, la vigilancia puede ser una estrategia válida. Por otro lado, tenemos terapias dirigidas exclusivamente a las lesiones. Y por otro lado, tenemos tratamientos sistémicos y vamos a volver a este punto un poco más adelante. Siempre tengamos en cuenta que esto es una patología donde no es únicamente el endocrinólogo el que tiene que estar involucrado, sino que requiere indispensablemente un enfoque multidisciplinar. Por otro lado, ya definimos la enfermedad, pensamos en un enfoque, ¿cómo evaluamos estos pacientes? Bien, tenemos que tener en cuenta, como dijimos antes, que son pacientes que tienen un pronóstico desfavorable. Se sabe que aquellos pacientes con enfermedad metastásica refractaria al yodo tienen una sobrevida media menor a 3 años y que son pacientes que van a tener múltiples complicaciones que están relacionadas con la evolución propia de la enfermedad. ¿Cómo evaluamos la progresión de la enfermedad en estos pacientes? Tenemos distintos elementos. Por un lado, el tiempo de duplicación de la tiroglobulina, que esto nos orienta hacia con qué frecuencia tenemos que evaluar a este paciente. No define la progresión. Nosotros no tomamos ninguna conducta
por los valores de tiroglobulina ni por la velocidad en la que ésta está duplicando. Pero sí es un buen elemento para darnos una idea de la progresión de este paciente y de cómo se está moviendo la enfermedad. En segundo lugar, las imágenes. Siempre tenemos que comparar imágenes con la misma técnica, idealmente con el mismo equipo, etcétera. Compararlas en forma objetiva. Sabemos que los criterios de RECIST son una estrategia útil para comparar imágenes que fue utilizada en ensayos clínicos. No necesariamente es la única forma. Lo importante es mantener el concepto de tenemos que evaluar en forma objetiva las imágenes y ver si hubo cambios y qué cambios hubo. Y por otro lado, el PET con 18 FDG, sabemos que es un estudio muy útil, que nos da información pronóstica adicional, ya que el SUV y el volumen de la enfermedad se relacionan con la sobrevida, ayuda a identificar pacientes yodo-refractarios y adicionalmente nos muestra un panorama general, el cuerpo entero del paciente. Como vemos en la imagen de la izquierda, uno encuentra en un PET imágenes o lesiones en lugares donde puntualmente uno no hubiera ido a buscarlas, pero el PET le permite ver realmente la carga total de enfermedad en estos casos. Pensando en las imágenes según la localización de la enfermedad, cuando estamos hablando de enfermedad en cuello, lo mejor que podemos utilizar es la tomografía o la resonancia. La ecografía en general ya hemos pasado el momento de la ecografía, estamos hablando de enfermedad de más volumen, nos interesa saber la relación con el resto de las estructuras del cuello. En pulmón, la tomografía, en mediastino, tomografía o resonancia, en abdomen, predomina un poco más la resonancia que la tomografía. En hueso, lo que más nos importa es la columna, la resonancia es el mejor estudio, lo mismo que en sistema nervioso central, la resonancia también. Y como dijimos antes, para tener una visión general y metabólica de la enfermedad, el PET con 18 FDG es el estudio más útil. Hay un punto de inflexión donde nosotros decidimos dejar de controlar a un paciente y pasar a establecer una estrategia terapéutica. Y esto es, como dijimos antes, el paciente que tiene enfermedad sintomática, el paciente que tiene riesgo de complicaciones, el paciente que tiene focos de lesiones pequeñas, es decir, hasta 1 centímetro, pero que está duplicándolas en tiempo rápidamente, menos de un año, o lesiones un poco más grandes que su estabilidad es un poco más prolongada, ¿sí? Entonces, una vez que definimos que el paciente es refractario al yodo, vamos a seguir con nuestra estrategia de decisión terapéutica. ¿Cómo definimos que un paciente es refractario al yodo? Bien, sabemos hace rato los criterios. La falta de captación de yodo en al menos una lesión que podemos evidenciar por imágenes. Esto ya puede ser al inicio del tratamiento o ulteriormente en la evolución. La progresión de la enfermedad después de que haya captado yodo. Y hay otros indicios, por ejemplo, un PET francamente positivo, pacientes con histologías agresivas o cuando la enfermedad persiste con dosis acumulada de yodo radioactivo mayores a 600 milicuries. Una vez que definimos la yodo radiorefractariedad, pensamos en los criterios para inicio de terapias sistémicas, es decir, lesiones que tengan un volumen importante, más de 1 o 2 centímetros, que haya habido una progresión en los últimos meses o que tengamos síntomas o complicaciones inminentes. Y por último, pensamos en características del paciente, es decir, tiene que ser un paciente en buen estado general, que tenga una buena expectativa de vida, que no tenga comorbilidades o complicaciones y que vaya a cumplir el seguimiento. Bien, ¿qué opciones terapéuticas podemos ofrecerles a nuestros pacientes? Como comentábamos previamente, una de las opciones es la vigilancia, otra de las opciones son los tratamientos dirigidos a lesiones y los tratamientos sistémicos son el tercer arma que tenemos disponibles. En el caso del tratamiento sistémico, sabemos que todos nuestros pacientes van a estar con TSH suprimida y en forma mutuamente excluyente o secuencial tenemos la posibilidad de dar yodo radioactivo, los inhibidores múltiples de tirosina quinasa y los nuevos agentes que son los inhibidores selectivos y otros fármacos en desarrollo. Con respecto a las terapias dirigidas a lesiones, sabemos que no son oncoespecíficas, es decir, se pueden utilizar para múltiples tipos tumorales. En general en tiroides están poco estudiadas, así que extrapolamos la bibliografía de otros diagnósticos oncológicos. En general no pretendemos curar al paciente, sino mejorar un síntoma, enlentecerle la progresión o evitar complicaciones. Y las podemos combinar con terapias sistémicas. Estos son ejemplos de terapias no sistémicas o dirigidas a lesiones en sistema nervioso central, cirugía, radioterapia estereotáctica o holocraniana, en hueso, cirugía, radioterapia externa, bifosfonatos, denosumab, radiofrecuencia, crioblación o cementoplastia. En pulmón no hay mucho margen para terapias dirigidas, pero en situaciones puntuales uno podría usar radiofrecuencia, cirugía o radioterapia externa. Y a nivel locorregional, es decir, cuello mediastino, tenemos la opción de cirugía, radioterapia externa, alcoholización o ablación por radiofrecuencia.
Este es el clásico paciente en el cual las terapias dirigidas a lesiones no son útiles. Es decir, esto es un paciente con micrometástasis difusas pulmonares. No hay nada que podamos hacer puntualmente en cada una de estas lesiones. Mientras que en general la enfermedad ósea se presta muy bien para estas terapias. Esto es una paciente con un carcinoma folicular con un gran volumen de enfermedad ósea, donde en forma secuencial y a medida que aparecían los distintos elementos metastásicos, se utilizó quimioembolización, cirugía, radioterapia externa, bifosfonatos y lenvatinib, con muy buenos resultados. Con respecto a los agentes terapéuticos, pensando en las terapias sistémicas para cáncer diferenciado de tiroides. En primer lugar, tenemos el iodo 131. No nos vamos a referir mucho por una cuestión de tiempo. Sabemos que esta es la primera línea de terapia sistémica y fue la primera terapia target que fue desarrollada en oncología. En segundo lugar, tenemos los inhibidores múltiples de tirosina quinasa, que fue el primer arma que tuvimos para los pacientes con cáncer avanzado y refractario. Sabemos que se utilizan en forma independiente del perfil molecular y esto es importante para lo que vamos a hablar más adelante. En cáncer diferenciado de tiroides tenemos 3 fármacos aprobados: lenvatinib, sorafenib y cabozantinib, este último solo en segunda línea. Tenemos inhibidores selectivos recientemente aprobados para los pacientes que presentan fusiones o mutaciones del RET. Están disponibles selpercatinib y pralsetinib. Y para aquellos pacientes que tienen fusiones del NTRK, existe la aprobación agnóstica, es decir, esto es una aprobación que no es puntualmente para tiroides, sino para todo tumor que tenga un rearreglo a fusión del NTRK, el larotrectinib y entrectinib. Y por último, la inmunoterapia, que también tiene una aprobación agnóstica, es decir, no es específica para cáncer de tiroides, sino para todo tumor que tenga inestabilidad microsatelital o alta carga mutacional. Y este es el pembrolizumab. Yendo específicamente a los inhibidores múltiples de tirosina quinasa, en estos gráficos vemos la sobrevida libre de progresión de acuerdo a los estudios fase 3 para sorafenib a la izquierda, para lenvatinib en el medio y para cabozantinib, que como dijimos está aprobado para segunda línea. Ahora vamos a desarrollar un poco más estos resultados en detalle. En esta tabla vemos qué datos tenemos en cuanto a lo que podemos extraer de los estudios fase 3 para estos 3 fármacos. Sorafenib fue evaluado en primera línea exclusivamente, no había otro fármaco en ese momento. Cabozantinib exclusivamente en segunda línea y lenvatinib tenemos la mayoría de los pacientes en primera, pero hay un 25% de pacientes que fueron evaluados como segunda línea. Con estos fármacos no vamos a esperar respuestas completas, ¿sí? Lo que podemos esperar fundamentalmente es estabilizar la enfermedad, como podemos ver con el sorafenib en un 42% y con el cabozantinib en un 45%. Y podemos encontrar respuestas parciales, con el sorafenib en el 12%, con el cabozantinib en el 15%, un poco mayor, bastante mayor, un 63% en lenvatinib. Estamos hablando de un fármaco más potente. Este produce más respuestas, los otros producen más estabilizaciones. La sobrevida libre de progresión con sorafenib, con cabozantinib, ronda los 11 meses. Recordemos que esta es primera línea y cabozantinib en segundo. Con lenvatinib es un poco mayor, 1 año y medio. Efectos adversos vamos a encontrar en todos los pacientes virtualmente, en ningún caso menos del 94% de toda la población, mientras que los eventos adversos severos, grado 3 o más, los encontramos básicamente en un 40% de aquellos que reciben sorafenib, en un 60% de los pacientes que reciben cabozantinib y en cerca de un 76% de los que reciben lenvatinib. Es decir, es una medicación más potente pero más tóxica. Teniendo en cuenta cómo podemos hacer rendir mejor el tratamiento con lenvatinib, que es el fármaco que probablemente tiene más estudio y por ser la droga más potente es lo que se analizó más. En primer lugar, que los pacientes con mejor estado general se benefician más del tratamiento, o sea, tienen mejor sobrevida, o sea que hay que tratar de no esperar a que el paciente deteriore su estado general para iniciar el tratamiento. En segundo lugar, que la sobrevida es mejor en pacientes que tienen menos volumen de enfermedad. Es decir, esto, volviendo a la situación de balance, tenemos que tratar de no llegar demasiado temprano ni llegar demasiado tarde. Pacientes que tienen enfermedad muy voluminosa tienen menos respuesta. Por otro lado, la dosis de inicio quedó claro que lo óptimo es iniciar lenvatinib con 24 miligramos por día, no con 18. La respuesta es menor. Y otra cosa que es importante tener en cuenta es que hay que tratar de mantener el tratamiento sin interrupciones. Interrupciones de más del 10% del tratamiento se relacionan con peor respuesta. Y esto apunta a nuestro mejor entrenamiento a manejar las toxicidades. Si nosotros manejamos mejor los efectos adversos, el paciente interrumpe o baja la dosis durante menos tiempo y los resultados en cuanto a respuesta son mejores.
No obstante, estos 3 fármacos que tenemos, que es un gran avance, tienen sus limitaciones que son inherentes a su acción inhibidora múltiple de tirosina quinasa. Por un lado, como ya lo comentamos, tiene una efectividad limitada, ¿sí? ¿Podemos esperar estabilización en general? Sí, y podemos esperar respuestas parciales en algunos casos, pero no hay respuestas completas. Por otro lado, la toxicidad de estos fármacos habitualmente está ligada a su efecto antiangiogénico y esto se traduce en aumento de la frecuencia de hipertensión, trombosis y de hemorragia. Y por otro lado, estos pacientes van a tener un escape de respuesta en algún momento. Por lo tanto, tenemos necesidad de nuevas opciones terapéuticas. Entonces surge el concepto de la medicina de precisión en cáncer avanzado. Y acá lo que unimos es identificar una determinada alteración genética, contar con un tratamiento dirigido a dicha alteración y esto va a redundar en un mayor beneficio terapéutico y menor toxicidad para el paciente. Y esto lo vamos a desarrollar un poco más. La idea entonces es, tengamos en cuenta cómo se originan los tumores tiroideos. Sabemos que hay distintos eventos que inician la oncogénesis que son mutuamente excluyentes, es decir, el paciente tiene uno y no va a tener el otro. El tipo y la frecuencia de cada evento depende del tipo histológico que tiene el paciente. La carga mutacional en general es baja y existen eventos tardíos que se van agregando en formas más agresivas o menos diferenciadas. Básicamente, el perfil molecular del cáncer avanzado de tiroides, diferenciado y pobremente diferenciado, incluye muchos tipos histológicos, pero la alteración más común son las mutaciones del BRAF, que pueden estar presentes hasta en un 70% de los casos. Por otro lado, el segundo evento en frecuencia son las mutaciones del RAS, que puede estar entre un 6 y un 50% de los casos, pero no hay terapias dirigidas a las alteraciones del RAS todavía. Las fusiones, que esto lo vamos a desarrollar más adelante, que son un excelente blanco terapéutico, pero son poco frecuentes en esta población, alrededor de un 5%. Y lo que más frecuentemente vamos a encontrar en estos pacientes son mutaciones del TERT y del TP53, pero esto tampoco es accionable en la actualidad. Entonces, ¿qué blancos son potencialmente accionables en cáncer diferenciado de tiroides? Bien, por un lado, las mutaciones del BRAF, dijimos que son el evento más frecuentes y hay fármacos dirigidos a este blanco, como el dabrafenib y el bemurafenib. Las alteraciones a nivel del MEK también son accionables con inhibidores como el trametinib, selumetinib. Hay inhibidores de la PIA de la fosfatidilcestrol 3 quinasa y lo más importante son, como dijimos antes, las fusiones del RET y de NTRK, que tienen una frecuencia baja, ¿sí? Las del RET dijimos que no superan en general el 10% y las del NTRK hasta el 25% en niños, pero son más frecuentes en adultos. En general, entre las dos, digamos que un 5% y siendo muy optimista, hasta un 10% de las veces podemos encontrarlo. Pero lo bueno es que estas alteraciones tienen inhibidores selectivos. ¿Y qué tiene de bueno y qué tiene de malo un fármaco con inhibición selectiva en cáncer diferenciado de tiroides? Bien, lo bueno, son fármacos muy efectivos y con baja toxicidad. Atraviesan barrera hematoencefálica, útil en pacientes con metástasis del sistema nervioso central. ¿Tenemos la posibilidad de utilizar segundas líneas? Sí, porque hay más de uno, ¿sí? Y lo que dijimos antes, los cánceres diferenciados de tiroides tienen múltiples alteraciones potencialmente accionables, hasta un 60%. ¿Qué es lo negativo? Que obviamente es imprescindible efectuar un estudio molecular para ver si el paciente es candidato a recibir este fármaco inhibidor selectivo. Por otro lado, existe la resistencia adquirida y esto es más frecuente aún que con los inhibidores múltiples de tirosina quinasa. Y por otro lado, que el paciente tenga una mutación potencialmente accionable en presencia de un fármaco no aprobado para cáncer de tiroides es una situación compleja, al menos desde lo administrativo. Vamos a hablar brevemente de las fusiones del NTRK. El NTRK es un grupo de genes que codifican para receptores de transmembrana, como vemos en el lado izquierdo de la imagen, cuyos ligandos son las neurotrofinas y estas vías están involucradas en la sobrevida, diferenciación y proliferación celular en forma fisiológica. Por otro lado, existen fusiones de los genes NTRK con otros genes, hay múltiples. Esto da lugar a proteínas quiméricas, es decir, no existentes en la naturaleza, que están constitutivamente activadas y esto da lugar a la oncogénesis. Las fusiones de NTRK, como comentábamos previamente, son un evento muy frecuente en tumores infrecuentes, ¿sí? Como por ejemplo algunos carcinomas de glándula salival o algunos tumores pediátricos. Son muy raras en tumores comunes, como por ejemplo en cáncer de pulmón o en cáncer de colon, y son intermedias en otras situaciones, y acá puntualmente entre el cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides en adultos
se estima que la prevalencia de fusiones de NTRK es de alrededor del 5%, mientras que en pacientes pediátricos es bastante más frecuente, cerca de un 25% de los casos. Los inhibidores selectivos de NTRK tenemos en primera generación larotrectinib y entrectinib. Hay desarrollo de generaciones más nuevas. Son fármacos muy potentes, muy selectivos para las tres proteínas NTRK que inhiben la unión del receptor con el ATP. El desarrollo de estos fármacos es muy interesante porque fue tumor y edad agnóstico, es decir, estudios tipo Basket donde lo único que importaba era que el tumor, independientemente del tipo histológico, tuviese este rearreglo, con lo cual dio lugar a su aprobación que se denomina agnóstica, es decir, todo tumor que tenga la fusión es candidato a ser tratado con estos fármacos. En esta imagen vemos resumido muy brevemente los estudios fase 2 para larotrectinib a la izquierda y entrectinib a la derecha. Lo que está marcado en flechas son los pacientes con cáncer de tiroides. Con ambos fármacos lo que se vieron fueron respuestas entre en alrededor de un 60 y un 70%, con respuestas completas en alrededor de un 10% de los casos, y esto es algo muy interesante, ¿sí? Con sobrevidas libres de progresión de entre un año y más de 2, y respuestas rápidas y respuestas a nivel del sistema nervioso central. Y lo que también es interesante es que aparte de ser fármacos muy eficaces, con eficacia superior a lo que es inhibidores múltiples de tirosina quinasa, la toxicidad es baja. Los efectos adversos presentes más frecuentemente son transaminitis, mareos, fatiga, náusea, constipación, y la mayoría son de grado 1 o 2, es decir, leve, para la larotrectinib. Los efectos adversos grado 3 o más no son frecuentes, fíjense, menos del 15% en larotrectinib, y esto es exclusivamente grado 3, mientras que con entrectinib se ve anemia, aumento de peso, disnea y fatiga, pero siempre no más del 10%. Lo que es interesante es que muy pocos pacientes tienen que reducir dosis, ¿sí? 15% para el larotrectinib, 27% para entrectinib, y discontinuar ninguno en el caso del larotrectinib y solo 4% en entrectinib. Con respecto a los inhibidores selectivos del RET, sabemos que el RET es un protoncogén que codifica también para un receptor de membrana que en forma fisiológica se une a su ligando, se dimeriza y da lugar a la cascada de señales intracelulares. En el cáncer medular de tiroides, en las formas hereditarias, hay mutaciones de este receptor que lo que determinan es que esté en forma activada constitutivo, es decir, en ausencia de ligando. Con respecto al cáncer papilar de tiroides y algunos otros tumores que no son de la tiroides, lo que tenemos son fusiones del receptor. Es decir, parte del gen RET se fusiona con otros genes, lo que da lugar también a una proteína quimérica que está ubicada en el citosol y que también está activando la señalización en forma permanente. Esto da lugar a la oncogénesis. Los inhibidores selectivos del RET son inhibidores competitivos que actúan tanto a nivel del RET no mutado, de los rearreglos y de las mutaciones. Los fármacos disponibles en esta categoría son el selpercatinib y el pralsetinib. Como dijimos antes, atraviesan barrera hematoencefálica, tienen pocas interacciones farmacológicas, tienen un buen perfil de toxicidad y fueron desarrollados también en estudios Basket. Estos son los resultados en cáncer diferenciado de tiroides, que en general en pacientes previamente tratados. Lo que se vieron son tasas de respuestas globales que oscilaban entre el 80 y el 70%, con un número bastante alto de respuestas parciales y con duración de respuesta de alrededor de un año y medio. Y nuevamente, la otra ventaja, las toxicidades poco frecuentes. Fíjense, las toxicidades grado 3 son hipertensión en alrededor de un 20% de los casos para los dos fármacos, transaminitis, hiponatremia y diarrea para selpercatinib y alteraciones hematológicas alrededor de un 10% de los casos para pralsetinib. La discontinuación por toxicidad realmente fue muy baja, 2 y 4%, y en uno de los fármacos hubo una muerte por evento adverso. Ahora bien, dijimos que el evento más frecuente son las mutaciones del BRAF. ¿Por qué no utilizamos inhibidores del BRAF en cáncer de tiroides? Y sabemos que alrededor de un 60% de los pacientes lo tienen. Bien, hay algunos datos preliminares de bemurafenib y de dabrafenib combinado o no con inhibidor de MEK, como es el trametinib, y lo que tenemos son respuestas objetivas más o menos en un 40% de los casos. En realidad, la combinación dabra-trametinib está aprobada para utilizar en melanoma y en carcinoma anaplásico de tiroides con mutación de BRAF. Y recientemente la FDA aprobó la combinación en forma agnóstica, es decir, para todo paciente que tenga presente la mutación de BRAF. En este momento hay en curso estudios para cáncer diferenciado de tiroides y lo que queremos evaluar es
¿Cuán efectivos son los inhibidores de BRAF? Sabemos que efectivos van a ser, pero ¿cómo se comparan con los otros fármacos que ya tenemos disponibles y qué resultados tenemos en concreto en estudios con un buen número de pacientes? Entonces, en concreto, ¿cómo manejamos a estos pacientes con cáncer diferenciado de tiroides? Ya vimos los elementos que tenemos a nuestra disposición. Bien, una forma de pensarlo es, tenemos un paciente con cáncer avanzado, tratable con yodo 131, pero con una única lesión, utilicemos una terapia dirigida a esa lesión. Si tiene lesiones múltiples, démosle yodo 131. Si la enfermedad es refractaria, pero asintomática, bajo volumen y estable, vigilemos a ese paciente. Si la enfermedad es asintomática, con bajo volumen, progresiva, si son múltiples lesiones, es candidato a tratamiento sistémico. Si es una única lesión, es candidato a terapias dirigidas a lesiones. Mientras que si el paciente está sintomático con lesión única, también vamos a plantear terapias dirigidas a lesiones. Y si está sintomático y tiene múltiples lesiones, combinaremos el tratamiento sistémico con las terapias dirigidas. ¿Cómo elegimos el tratamiento sistémico? Esta es un área que se nos está volviendo cada vez más compleja porque afortunadamente tenemos cada vez más opciones. Entonces, lo que tenemos que pensar es, por un lado, cómo está ese paciente en cuanto a las características de su enfermedad, de vuelta, cuán rápido está avanzando, qué complicaciones puede tener, qué volumen, etcétera. Si hay alteraciones moleculares o no, teniendo en cuenta que en general los inhibidores selectivos son más potentes y menos tóxicos, qué comorbilidades tiene el paciente y qué disponibilidad tenemos para hacer estudios moleculares y fármacos, porque esta es una realidad para nosotros. Recientemente se publicó una guía de la Asociación Americana de Oncología Clínica dando su opinión respecto a cuándo hacer un testeo molecular en pacientes con cáncer avanzado. Tengamos en cuenta que esto no es para tiroides, sino que es general en oncología. Y lo que ellos proponen es, el testeo molecular se justifica en pacientes con tumores sólidos avanzados o metastásicos, es decir, no en todos los pacientes, sino en esta situación. Por otro lado, pacientes que tengan un adecuado estado general y que exista una terapia ligada a ese marcador que esté aprobada para ese tipo tumoral. O, por el contrario, un marcador molecular que contraindique determinada terapia específica. Obviamente que en una situación ideal, en un mundo ideal, donde no hubiese limitaciones de costo, de calidad, de disponibilidad de material de testeo, de fármacos para indicar, ¿haríamos un testeo molecular temprano? Claramente sí, ¿sí? Porque es algo muy beneficioso saber con qué armas podríamos llegar a contar en el futuro y académicamente. Pero la realidad es que esto no nos pasa en la práctica. En nuestra región tenemos que identificar un poco dónde estamos parados y la realidad es que esto es una tarea que la Sociedad Latinoamericana de Tiroides está teniendo en cuenta y que está llevando a cabo. Estamos realizando un documento sobre la situación del cáncer de tiroides refractario en Latinoamérica, así que eso vamos a tener alguna respuesta probablemente para fin de año. Yo les voy a hablar un poco de Argentina, que es donde conozco la situación. La realidad es que nosotros técnicas moleculares para hacer estudios genéticos hay en Argentina. La inmunohistoquímica está disponible en muchos centros, el FISH es un poco más restringido, el PCR es un poco más restringido y el NGS realmente es limitado. Hay muy pocos lugares donde se hacen. Estos son costos en pesos argentinos. Como ven claramente, el NGS tiene costos varios niveles de magnitud por encima de las otras técnicas. Algo importante es que esto no está contemplado por el sistema de salud actualmente en Argentina, ni privado ni público. Sí tenemos acceso a cobertura por la industria farmacéutica en los casos donde obviamente hay un fármaco comercialmente disponible y obviamente lo único que se estudia es el blanco de interés. Por otro lado, el acceso a los fármacos en Argentina tampoco es tan sencillo. Tenemos algunas drogas que están aprobadas por ANMAT, que es nuestra FDA, para uso en cáncer de tiroides, como el lenvatinib, sorafenib y cabozantinib en segunda línea. Hay otros fármacos que están disponibles comercialmente en Argentina, como pembrolizumab y larotrectinib, que sabemos que tienen aprobación agnóstica, y dabrafenib, trametinib, la combinación del mismo modo. Por otro lado, hay acceso a través de programas de uso compasivo por la industria farmacéutica, como para entrectinib, para fusión de NTRK, o selpercatinib, para fusión de red, y tenemos acceso muy limitado porque tenemos un único ensayo clínico actualmente en Argentina, que es el uso de dabrafenib, trametinib, en carcinoma de diferenciado de tiroides refractario con mutación de BRAF progresado a primera línea. Entonces, esto sería el enfoque, en mi visión personal, de cómo manejaríamos a un paciente con cáncer diferenciado de tiroides avanzado, sin opción a terapia dirigida a lesiones. Si no tiene capacidad de hacerse un estudio molecular o el estudio molecular no muestra blancos accionables, empezamos con una primera línea de inhibidores múltiple tirosinquinasa, que en mi práctica es el lenvatinib, en algunos casos puede ser sorafenib. Si hay progresión, utilizaríamos cabozantinib.
y si hay progresión podríamos utilizar una tercera línea o off-label. Si el paciente tiene estudio molecular y tiene mutación de BRAF positivo, podríamos utilizar, la verdad que en este momento, la primera línea seguiría siendo lenvatinib porque mostró ser más potente que la combinación de abratrame hasta ahora, y si progresa, lo pasaríamos a incluir en el ensayo clínico. Si tiene fusión del ETRK, pasaríamos al oratrectinib porque lo tenemos disponible comercialmente en el país, y si progresa, accederíamos a un uso compasivo de entrectinib versus un inhibidor múltiple de tirosina quinasa. Si tiene rearreglos de red PTC, utilizaríamos el precatinib como uso compasivo versus un inhibidor múltiple de tirosina quinasa. Y si tiene blancos para inmunoterapia, la primera línea en nuestro caso sería inhibidor múltiple de tirosina quinasa, lenvatinib, porque los datos en cáncer diferenciado de tiroides son más robustos que para pembrolizumab, que en este caso para mí sería una segunda opción. Y sabemos que hay un buen panorama en desarrollo. Esto sería una charla de 1 hora o más, pero bueno, la idea es que sabemos que hay distintas estrategias de fármacos que se están desarrollando, terapias rediferenciadoras, terapia radiometabólica, más inhibidores selectivos, inmunoterapia y, lo que es más interesante, combinaciones de todas estas estrategias. Entonces, como consideraciones final, tenemos que tener en cuenta que nuestra misión es evaluar en forma completa y periódica a los pacientes con cáncer diferenciado de tiroides avanzado. Tenemos que ajustar nuestras opciones terapéuticas a los hallazgos que consigamos. Tenemos que tener en cuenta la disponibilidad de estudios y de fármacos que tenemos en cada medio, teniendo en cuenta tanto fármacos selectivos como multiquinasas, y también tener en cuenta que estas recomendaciones son las que yo podría defender o hacer en este momento, en este año y en mi país, y que según los conocimientos de los distintos eventos moleculares, la disponibilidad de las metodologías para acceder y evaluarlos y los accesos que tengamos a terapias dirigidas, esto va a ir variando y modificándose. Y con esto me despido y les muestro a mi equipo de colaboradores. Esta es una de las zonas de mi hospital. Y por último, dejarles la invitación para el año que viene, en abril, al próximo congreso de la Sociedad Latinoamericana de Tiroides. Les agradezco mucho la invitación y la atención.